La Bene en línea. Compartiendo las opiniones de nuestros expertos. Haz follow a nuestras redes. Una producción de La Bene San Luis. Integrante del Grupo Hospital Español. Hola, muy buen día. Yo soy el Dr. Genaro Villela Segura. Soy urólogo y con subespecialidad en urología reconstructiva y cirugía mínimamente invasiva láser. Soy parte del equipo de la Bene San Luis y estoy para servirles. Es una excelente pregunta que siempre me la hacen en todos los grupos de reuniones y pues finalmente tiene factores sociales, culturales y personales. Culturales porque finalmente el hombre siempre se ve como una figura fuerte que no debe demostrar ninguna debilidad. También en el sentido de el hombre no llora, el hombre no se cuida, el hombre tiene que mostrar siempre esa parte de cero dolor. Eso finalmente se queda arraigado en la sociedad. Y cuestiones personales, pues la parte de tener vergüenza, tener miedo, inquietudes que no se resuelven fácilmente platicando y pues obviamente se busca mucho en internet y es por eso que el paciente no acude a consultas urológicas. La próstata es un órgano, viene siendo el equivalente al útero en las mujeres, pero es un órgano del tamaño de una nuez que se encuentra localizado en un segmento de la uretra y por ahí atraviesa la orina. Es una glándula que finalmente lo que hace es adaptar, dar mantenimiento, dar fluidos a todo lo que es el espermatozoide y favorece que los espermatozoides salgan y puedan generar fertilidad. También genera ayuda en cuanto a la misión, como una válvula de control y ayuda a que cuando el paciente eyacula no se regrese la eyaculación hacia la parte de la vejiga. Pues finalmente la próstata sí se afecta por la edad. Es un hecho que a partir de los 40 años los pacientes van a empezar a tener síntomas urinarios bajos y es importante que el paciente empiece a revisar cualquier síntoma desde problemas para orinar, disminución del chorro urinario, intermitencia. La edad es un factor importante. En pláticas siempre vemos que pacientes arriba de 80 años, casi un 90% de los pacientes van a tener sintomatología urinaria, benigna o maligna, cualquiera de las dos. Pero finalmente todos los hombres, absolutamente todo hombre que tengamos testículo y tengamos próstata, vamos a tener algún síntoma urinario en algún momento de la vida y por eso es importante la revisión oportuna. La Bene en línea. Consulta nuestros servicios en labenesanluis.mx. Finalmente, ya sabemos que a partir de los 40 años, pacientes con factores de riesgo, dígase familiares con cáncer de próstata, familiares me refiero a familiares cercanos de primer grado, dígase hermanos, papás, abuelos. Si tenemos ese factor, tenemos que empezar a revisarnos a los 40 años de edad. De lo contrario, podemos empezar a los 45 a los 50 años. ¿En qué consiste la revisión? De entrada, en que el paciente acuda a su médico, a una revisión general, ultrasonido, un antígeno prostático. Si hay ciertas condiciones desfavorables, se recomienda el tacto rectal para tener una información adicional. También es importante que consideren que la revisión, si todo está bien, se puede hacer cada año o cada 2 años, pero se tiene que seguir haciendo. Desgraciadamente no existe una misma difusión al igual que las mujeres. Las mujeres tienden a revisarse más seguido, tienden a tener mayor autocuidado, tanto en la parte clínica como en la parte física, emocional y alimentaria. Entonces es importante que el paciente siempre considere una autorrevisión.
Lo más sencillo, la analogía más fácil que se las puedo poner es una persona que tiene un auto, va a revisar su auto 1 o 2 veces al año. ¿Por qué no hacer lo mismo con nuestro cuerpo? Y en ese sentido, hacer una revisión física, pero también una revisión metabólica, porque también tenemos que ver cómo está la parte metabólica y hormonal, cómo está la testosterona, cómo está la hemoglobina glucosilada, cómo está la glucosa. Entonces, ahí también consiste un chequeo general por parte de su médico urólogo. Esa es una excelente pregunta y cada vez me la realizan más los pacientes. De entrada, la herramienta que más tenemos es el antígeno prostático específico, la densidad de antígeno. Esos son, y el antígeno con fracción libre. Son los factores que tenemos aquí en México fácilmente económicos, que valoramos si la próstata está dentro de rangos normales. Normales me refiero a que no sea cáncer y que sea algo benigno, un crecimiento por la edad. Y tenemos que triangular toda esta información. No nada más es tener un antígeno y ese sea un parámetro de como si sea blanco o negro, ¿me explico? No, aquí hay varios matices. Es ver si el antígeno corresponde al volumen prostático, si el antígeno corresponde a un proceso inflamatorio, si el antígeno corresponde a la fracción libre. Y dígase la fracción libre, ahí mismo en las mismas tablas de los laboratorios aparecen los porcentajes. Un porcentaje mayor al 25% nos da tranquilidad, pero un porcentaje menor del 15% aumenta el riesgo de cáncer de próstata. A eso aunado tenemos otras herramientas como el FI, que lo que hace es que valora microARNs en orina para detectar a tiempo células tumorales. Desgraciadamente este elemento no lo tenemos en México. ¿Se puede mandar a Estados Unidos? Sí, hay varios pacientes que los hemos mandado a Estados Unidos a petición de ellos y obviamente por propuesta de su propio médico, en su caso mi persona. También tenemos otros marcadores en sangre que también finalmente valoran lo que es microARNs, cuestiones moleculares. Y otro parámetro que también estamos utilizando mucho, que contamos en México, es la resonancia magnética de próstata, que nos avisa si hay alguna alteración anatómica y funcional en la próstata. Vayamos más al grano. Si hay alguna bolita que esté actuando de manera metabólica anormal en la próstata. Un precáncer, para que entiendan. Si me preguntan el porcentaje de pacientes que van de manera autónoma, por decir, quiero revisarme, quiero saber cómo estoy, cada vez se está haciendo mayor, pero considero que no es más del 30%. El resto de los pacientes son enviados o porque alguno de los familiares los envían porque notaron algo raro o porque de plano el paciente empieza a sentir alguna molestia, sintomatología urinaria baja, problemas para orinar, que el antígeno que le tomaron en la empresa salió alterado. Son los factores que lo llevan a la revisión. La revisión en sí no es nada incómoda, es una revisión general física. Eso no es incómodo, se realiza con mucho respeto. Valoración del antígeno, que eso es en sangre, y la fracción libre. Un ultrasonido para revisar cómo está la próstata. Con esos parámetros, ojo, ya podemos valorar de qué características son la próstata. Pero aún así tenemos otro más, que es la densidad de antígeno, que eso es una fórmula matemática que sacamos entre el antígeno prostático dividido por el volumen prostático, y eso nos va a dar un valor. Todo eso también ahorita lo sumamos a la inteligencia artificial que lo utilizamos. Metemos todos los análisis del paciente, dígase la edad, antecedentes, raza, antígeno, cómo está la fracción libre, el tacto rectal si lo requiere, y todo esto nos va a dar un valor. Hasta nos lo aplica en porcentaje. ¿Qué porcentaje hay de que haya algo maligno? Entonces ya se vuelve algo más individualizado del paciente. Y finalmente no es una revisión incómoda, más bien es algo que le da tranquilidad al paciente, y si el paciente está tranquilo, la familia está tranquila. Contemplando esto, finalmente la revisión se hace cada año, pero si llevamos unos 2 años, podemos descansar 1 año o 2 y seguir con las revisiones, pero finalmente las guías
lo que se hacen en todos los sistemas de salud europeo y en Estados Unidos, pues una revisión cada año, ¿me explico? Al menos con laboratorios y con una revisión general. Y definitivamente si el paciente tiene algún síntoma, pues la revisión tendrá que ser antes de ese año, ¿me explico? Pero anual sería la respuesta. La Bene en línea. Haz follow a nuestras redes. En Facebook, Instagram y YouTube como La Bene San Luis. La Bene San Luis fue pionera en la resonancia magnética de próstata para valorar el volumen, si hay alguna cuestión tumoral incipiente y con actividad metabólica normal. Se cuenta con ese protocolo, esa maquinaria aquí en la Bene San Luis. Y la ventaja también que yo le encuentro es que cuando yo pido este estudio, el informe médico está muy bien detallado y aparte realizan un escaneo extendido. No solamente se van dirigida a la próstata, sino que también escanean un poco más otros órganos, incluyendo riñones. Entonces, ahí también nos empieza a dar mayor información de algún otro órgano. Ejemplo, si el paciente me llega con un antígeno de 50, con un tacto rectal anormal, le realizo la resonancia magnética previo a la biopsia de próstata, me va a avisar que hay ganglios tumorales fuera de la próstata, me va a avisar si pudiera haber una metástasis en hueso. Entonces, eso ya me habla de darle al paciente un pronóstico, me habla de darle un tratamiento más individualizado, desastre, les digo yo, y evitar que tengamos alguna cuestión que no hemos contemplado, porque finalmente todo esto le va a beneficiar al paciente en su evolución, en su tratamiento, y que el paciente tenga una calidad de vida buena y con su familia. Finalmente, qué mejor recomendación que la mía, pero también la de la familia. Yo a mi familia tengo la confianza de mandarla aquí a la Bene San Luis cuando hay cualquier situación. ¿Por qué? Porque se cuentan con los equipos médicos adecuados, la atención oportuna. En caso de que sean un hombre mayor de 40 años que tengan una necesidad de revisión, aquí cuentan con un staff bastante enriquecido en la Bene San Luis. Somos varios urólogos, todos excelentemente capacitados, pero también contamos con todas las demás ramas, internistas, nefrólogos, y también sepan que cuentan con los mejores equipos de laboratorio y de resonancia magnética, tanto como tomografía. Entonces, siéntanse con las manos abiertas, la invitación para que si tienen alguna cuestión familiar, de enfermedades o simplemente para mera revisión, la Bene San Luis es su mejor opción. La Bene en línea. Compartiendo las opiniones de nuestros expertos. Haz follow a nuestras redes. Una producción de la Bene San Luis, integrante del Grupo Hospital Español.